Doctor Contreras, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Espero estar muy bien. De nuevo, un año más pudiéndolos acompañar. Agradezco al doctor Contreras la extensión a la invitación. Y bueno, espero que la noche de hoy sea bastante productiva para ustedes. Para mí es un placer poder pues contarles un poco sobre la vacunación, lo que significa. Y pues hoy, como lo decían ahora, es un día especial porque hoy justo se conmemora el Día Mundial contra la Erradicación del polio. Entonces, voy a proyectarles. ¿Me dejan saber Sí, correcto. si pueden ver la pantalla? Sí, perfecto. Ok, perfecto. En caso de que tengan alguna duda, alguna consulta, no duden en interrumpir la presentación, y aquí la idea es que puedan despejar sus dudas y pues que esta charla sea no solo un monólogo mío contándoles sobre el polio, sino pues algo más interactivo. Entonces, como Disculpe, lo... doctor, por Sí, favor, con el protocolo de levantar la mano digital, por favor. Gracias, perfecto. doctor. Perfecto. Bueno, como les comentaba el doctor Contreras, yo soy el coordinador del Instituto de Investigación en Ciencias Médicas de la Universidad de Ciencias Médicas ICIMED. Somos el instituto de investigación privado más grande a nivel nacional, y además soy el editor en jefe de la revista Ciencia y Salud, que es una revista científica indexada internacional. Aquí tienen mi contacto, el correo por el cual pues siempre estoy disponible, y el número de teléfono. Para esta presentación no declaro ningún conflicto de interés, y de lo que les traigo es a contarles un poco de la historia de las vacunas, sobre todo que tengan una percepción general de cómo es que se desarrollaron las vacunas al día de hoy, a lo que hoy tenemos. También cómo se hace una vacuna. Considero que es bastante importante tener esa percepción y saber el concepto de cómo se desarrolla una vacuna. No es simplemente inocular un virus, un patógeno en una persona, sino qué pasos conlleva, todo lo que esto implica, los retos y desafíos que actualmente se presentan en los programas de vacunación e inmunización. Y el doctor Contreras, cuando le pregunté qué enfoque pensaba para esta charla, me comentó sobre el brote de polio que hubo en Estados Unidos, en New York, que fue bastante mediático, y bueno, vengo a hablarles también de ese brote que no es ajeno a nosotros, no es ajeno a Costa Rica como país, ni a nosotros como sociedad. Y pues bueno, son todas las lecciones aprendidas, que eso se trata también a nivel internacional. Bueno, ahora para empezar, les voy a hablar un poco de lo que ha sido el desarrollo de las vacunas a nivel, bueno, a lo largo de toda la historia. Como ustedes pueden ver, a inicios del el siglo XVIII, Lady Montagu era una aristócrata londinense, que ella sufrió polio y tuvo toda una desfiguración de su cuerpo perdón, polio no, viruela, por la viruela. Sus hijos fueron inoculados en Estambul. En sus cartas, las cartas que ella dejó, mencionaba que los ancianos inoculaban a los niños con el virus de la viruela como tal en Estambul. Entonces, esta práctica se empezó a expandir por toda Europa, empezando por Rusia, después de que Catalina la Grande fuera pues inoculada. Como segundo aspecto o hito histórico, está la colonización por parte de los españoles, los británicos, los franceses, holandeses y otras naciones, que a medida que colonizaban ellos, pues propagaban nuevas enfermedades. Se calcula más o menos que 20 millones de nativos murieron durante el siglo XVI, durante toda la época de la colonia, poco después de que los españoles pues establecieran sus colonias principalmente en México, que fue donde arribaron. También no solamente fue el caso de América, sino también en otros continentes y de otras latitudes, como fue el caso de Australia. Se estima más o menos
que entre el 80 y el 96% de la población durante los primeros 10 años del asentamiento europeo que hubo en el siglo XVIII murieron a causa de enfermedades como la viruela o el sarampión. Después de esto, de este hito histórico de la colonización, pues se lleva a cabo la primera campaña de vacunación que se tiene registro en la historia, y esta campaña fue en América contra la viruela. Aquí ustedes pueden ver, acá estoy en este hito. Durante el siglo XIX, pues los españoles se dieron cuenta que gran parte de la población colonizada fallecía. Entonces ellos en Europa pues ya tenían conocimiento sobre el desarrollo de vacunas, la inmunización, la inoculación, todo lo que esto representaba. Entonces crearon la primera campaña, que fue una campaña contra la viruela. Esta campaña consistió obviamente, lo que voy a mencionar fue cómo se hizo. Esto fue base fundamental para los desarrollos actuales en investigación. Sin embargo, pues obviamente al día de hoy es inconcebible que se realice algo así, pero pues esto sentó un precedente y hace parte de la historia. Para que el virus se mantuviera atenuado y pudiera permanecer en las grandes campañas que hacían desde España hasta América, usaron 22 niños huérfanos en los viajes, y uno, a medida que iban falleciendo uno tras otro, iban siendo inoculados hasta que llegaron aquí a América y ya pudieron con los últimos niños huérfanos, según las cartas de los colonizadores, fueron 3 niños. Estos 3 niños fueron quienes permitieron pues empezar con las campañas de vacunación aquí en América, y pues se vio un descenso franco en los fallecimientos a causa de la viruela en su momento. Ahora, un hito muy importante es aquí, para 1798, donde se refiere al inicio de la vacunación moderna con los estudios del inglés Edward Jenner en el siglo XVIII. Él veía que las lecheras infectadas con el virus de la viruela de vaca eran inmunes al virus de la viruela de humano. A las vacas también les daba viruela y la presentación clínica era muy similar a la presentación que se mostraba en los humanos. Esto a él le llamó la atención y él lo llamó, como ustedes ven acá, variole vaccine. Este fue el primer concepto que literal significa la viruela de las vacas. Él empezó a hacer diferentes ensayos y fue el precursor del desarrollo de la vacuna actual contra la viruela. La viruela finalmente fue erradicada, como lo vamos a ver más adelante, en el 79, y pues ya no hay casos de niños con viruela. Sin embargo, hay varios países que siguen almacenando vacunas contra la viruela ante amenazas de bioterrorismo o amenazas biológicas como tal. Avanzando en el desarrollo científico histórico, en el siglo XIX aparece Luis Pasteur, que muy probablemente ustedes han escuchado de él. Pasteur lo que descubrió fue que el paso de un microbio, de un patógeno, por varios cultivos provocaba la atenuación de esos mismos microbios. Es decir, que un virus o un microbio que él ponía en sus placas para analizar, a medida que lo iba pasando por diferentes placas, iba perdiendo esa virulencia, y eso generaba que cuando lo ponían en el cuerpo humano, pues generaba inmunidad y las personas pues no se enfermaban como tal. Así fue como se desarrollaron las vacunas contra el anthrax y la rabia. Más adelante, ya para el siglo XX, que se conoce más como la era moderna, el virus de la viruela tenía dos tipos, o se conocían dos tipos: viruela menor y la mayor. La menor era una cepa, pues como su nombre lo indica, menos virulenta, menos infecciosa, y la mayor, pues era la cepa que principalmente se desarrolló y ocurrió. Esta tiene registros de hace más de 3.000 años en Egipto y la India, y causó diferentes estragos pues, a lo largo de los siglos. De hecho, se estima que causó entre 100 y 300 millones de muertes por el patógeno en sí. Para 1900, entre los
70s, 80s. El científico Viktor Zhanov era un epidemiólogo ruso, era muy influyente dentro de la Rusia, de la Unión Soviética, y abogó por la erradicación total del virus de la viruela. En el 59, la Organización Mundial de la Salud pues asumió este reto y fue para el 80 cuando ya declaró oficialmente que la viruela estaba erradicada, ya que lograron esto con una campaña pues muy robusta de vacunación a nivel mundial, que es lo que se pretende pues obviamente con el polio. Ahora, entrando a las vacunas contra polio, nos vamos para 1900, nos volvemos un poco más a 1952, donde aparecen estos dos científicos, Albert Sabin y Jonas Salk. Jonas Salk, después de establecer la seguridad y eficacia de una vacuna que él desarrolló en su laboratorio, la administró a decenas de voluntarios, incluyendo su esposa, su hijo, inclusive él se la inoculó, pues bien para predicar con su ejemplo. Y en el 54, Salk emprendió un estudio nacional a gran escala y para el 55 ya se anunciaron los resultados de que era una vacuna eficaz y pues segura para desarrollar. Esto fue con la vacuna contra el polio, que tal como la conocemos hoy, y bueno, y la intramuscular. Y Sabin se caracterizó por haber desarrollado la vacuna contra el polio oral. Okay. ¿Qué lecciones de esta parte de la historia que les mencionaba, qué lecciones históricas nos deja? Bueno, nos deja que la colonización y la protección de los pueblos vulnerables, especialmente pueblos indígenas, es sumamente importante para poder tomar como base todo el desarrollo científico que se tiene en ciertos temas y pues poderlo aplicar. Una observación crítica para proteger justamente esa población que termina siendo pues población vulnerable, el uso y los desarrollos de estudios clínicos. Creo que hablar del COVID-19 es tomar el mejor ejemplo en cuanto a desarrollos en investigación. Todas las personas, por más alejadas que estuvieran de la ciencia, con el COVID-19 tuvieron un gran acercamiento y pues esto permitió a muchos conocer lo que no sabían de vacunas, conocer sobre cómo funcionan, sobre por qué la importancia de las mismas y sobre todo este punto, los programas de vacunación masivos. Vamos a hablar un poco de inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño pues depende del patógeno que se hable, es la recomendación sobre el porcentaje. Vuelvo al tema de COVID-19, cuando nos decían que nos teníamos que vacunar todos para lograr esa inmunidad de rebaño. Bien, funciona igual con otras patologías, inclusive cuando se quiere erradicar o declarar erradicada una enfermedad, se necesitan niveles superiores a los que se necesitan para una inmunidad de rebaño. Recordemos que las vacunas lo que buscan son la prevención como tal de la patología y pues con niveles más altos, como les mencionaba, esa inmunidad de rebaño se logra la erradicación. Algo muy importante y creo que Rotary es un ejemplo de esto, es la colaboración internacional con diferentes financiamientos para lograr campañas masivas, campañas globales que logren un alcance y un impacto pues internacional y la correcta difusión de la información. También tomo el ejemplo del COVID-19, las lecciones aprendidas de la historia, esto hace parte de la historia, es la información que se debe de dar a las personas, a la población general, debe ser información que venga de bases científicas, que venga pues con algún fundamento en sí. Bien, voy a hablarles ahora un poco de cómo se hace una vacuna, cómo se desarrolla una vacuna. La siguiente diapositiva son las etapas de desarrollo. Esto es cómo se hace. Entonces, primero se empieza con una etapa exploratoria donde se identifican cuáles son los antígenos que se pueden funcionar para la vacuna. Los antígenos son los que generan los anticuerpos, que los anticuerpos, a mí me gusta hacer la analogía cuando explico qué es un anticuerpo, los soldados del cuerpo. Entonces, los anticuerpos son como los soldados que reconocen esos antígenos y ya saben cómo actuar ante ellos. Entonces, son nuestras primeras barreras de defensa ante pues, patógenos, como en este caso, pues el polio. En la etapa preclínica,
Una vez se pasa a la etapa exploratoria, la etapa preclínica se desarrolla, se puede desarrollar in vitro, en laboratorios o in vivo en animales. Cuando se habla de investigación en animales, pues se tiene muchas veces esa falsa creencia que los animales sufren, de todo el sufrimiento que llevan, pero pues actualmente hay comités de bioética exclusivos para animales, se llaman los CICUA, y pues estos comités de bioética son los encargados de asegurar justamente que los animales no tengan ningún tipo de sufrimiento y que sea todo con la ética que corresponde. Una vez se pasa esta etapa preclínica, ya empieza el desarrollo clínico, que no lo voy a abordar acá, lo voy a abordar en la siguiente diapositiva. Una vez ya se pasan las etapas clínicas del desarrollo clínico, valga la redundancia, se pasa a la revisión y la reglamentación para la aprobación de la vacuna o ante las agencias regulatorias, principalmente la FDA en Estados Unidos o la EMA en Europa. Y una vez ya se logra esta parte de la reglamentación y la aprobación, se empieza con la fabricación masiva de las vacunas para ya empezar la comercialización y pues posterior control de calidad. Si ustedes ven, aquí la duración estimada en años son bastantes años. De hecho, se estima que desde que se empieza con la etapa exploratoria hasta que se puede ya someter a obtener una licencia de comercialización por una agencia regulatoria, pasan aproximadamente 15 años. Entonces, con el tema de, insisto, y me vuelvo y soy bastante insistente con el COVID-19 porque creo que es algo que tenemos muy presente y es un ejemplo tácito y un ejemplo tangible que podemos usar. Con el COVID-19, todas estas etapas se hicieron más cortas. Sin embargo, pues toda la parte post comercialización, que es acá el control de calidad, se sigue desarrollando hoy en día. Ahora sí, puedo hablar un poco más sobre qué es el desarrollo clínico de las vacunas, en qué consiste. Como ustedes ven, aquí la fase preclínica son todos los experimentos que se realizaron sobre la eficacia y tolerancia en modelos animales o en modelos in vitro artificiales para ya poder que sea segura en seres humanos. Entonces, hablamos de 4 etapas. La primera etapa es una fase experimental en un pequeño número de personas, usualmente son personas sanas, son, como ustedes ven acá, son menos de 100 adultos los que se usan para esta primera fase. Esta fase lo que hace es ver y probar las dosis tolerables y las dosis con las cuales no hay toxicidad como tal en los seres humanos, simplemente para generar una prueba como tal de concepto de lo que se hizo en animales. Ya la fase 2 se testea la vacuna una vez segura en fase 1 y tiene como objetivo estudiar la seguridad, la capacidad inmunógena y las dosis propuestas. Esto de capacidad inmunógena es la capacidad que tiene la vacuna a lo largo del tiempo para generar inmunidad. Tomo de nuevo el ejemplo del COVID-19. Esta fase, capacidad inmunógena, es lo que actualmente generan los esquemas de vacunación, que son, dependiendo de las personas, si tienen unos factores de riesgo, son entre 3, 4 e inclusive ya en Estados Unidos se aprobó una quinta dosis. Como ustedes pueden ver, las personas que participan en esta fase 2 son entre 200 y 500 personas y ya se pasa a la fase 3, que es la fase más grande, donde usualmente son miles de personas las que se evalúan en estas fases y tiene como objetivo evaluar de forma más más robusta la seguridad y sobre todo la eficacia en diferentes objetivos que se planteen, ya sea la eficacia en la prevención de complicaciones de la enfermedad o en la transmisión como tal de la enfermedad o el patógeno que se esté evaluando. La fase 4 finalmente ocurre cuando ya las vacunas están comercializándose. Esto se llama farmacovigilancia y lo que permite hacer es ver a gran escala ya en el mundo real cómo se comporta la vacuna, si tiene efectos secundarios, si no tiene efectos secundarios. Y es por eso tan importante cuando nos aplicamos vacunas, cualquiera la que sea,
pues si tenemos o sufrimos algún efecto secundario, reportarlo a las autoridades de salud, porque toda esa información es muy valiosa en la parte post comercialización bueno, no solo las vacunas, los medicamentos en general. Antes de empezar a hablar como tal ya del caso del brote de polio que hubo en Estados Unidos, me gustaría hablar sobre los retos y los desafíos que actualmente tenemos en la vacunación y los programas de vacunación. El primero son las falsas noticias, como les mencionaba al inicio, es responsabilidad de todos la información que difundimos, asegurarnos que sea información de fuentes confiables, información científicamente sustentada y no simplemente pues lo que se conoce en inglés como las fake news, las falsas noticias, que muchas veces salen de comentarios de personas pues que no tienen conocimiento o que simplemente pues están en contra por convicciones personales, convicciones de algún tipo del desarrollo de la ciencia y pues en este caso de las vacunas. La reticencia vacunal, esto es la no aceptación por parte de la población de las vacunas, que actualmente con COVID ha permitido que se entienda un poco mejor y por lo menos en Costa Rica, se sepa que las vacunas o se entienda que las vacunas son el mejor método de prevención de las enfermedades. Nosotros aquí en el instituto hicimos un estudio sobre la aceptación o no de la vacuna contra el virus del papiloma humano en los padres y madres de los niños y niñas de las escuelas públicas del gran área metropolitana. Y nos dimos cuenta con ese estudio que los papás, mamás o encargados de los niños, en especial las niñas, que son quienes están en el esquema nacional de vacunación, los vacunaban no solamente por la obligatoriedad que representa la vacunación en los niños por ley, sino porque tenían cierto conocimiento sobre la importancia de las vacunas. Entonces, esa educación a la población es sumamente importante y considero que un grupo consolidado como ustedes, pues es una muy buena plataforma para desarrollarlo. Otro punto es la distribución equitativa de las vacunas. La razón por la cual actualmente hay brotes en lugares como Pakistán, Afganistán, de polio, es un fallo en esto, un fallo en esa distribución equitativa de las vacunas. Esa distribución equitativa va aunado a muchísimos problemas de índoles políticos, índole social, de los países de medianos y bajos ingresos versus los países de altos ingresos, los que se conocen como primer mundo, ya no se usa ese concepto, pero lo que se conocía como primer mundo. Todo eso va a influir en esa distribución equitativa de las vacunas. Los PAI, tal vez lo han escuchado, los PAI son los programas ampliados de inmunización. Estos programas son nacionales, pero a la vez van de la mano con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y pues para América, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, que recomienda, dependiendo de la información que se tenga en cada región, pues los esquemas de vacunación que se deben desarrollar. Y finalmente, los desafíos, esto lo pongo como un desafío, son esas alianzas intersectoriales, no solo a nivel público entre países, sino público-privadas, como sucede, por ejemplo, con Rotary a nivel global, pues que es uno de los principales financiadores para la campaña contra la erradicación del polio. Bien, no sé si al momento, antes de empezar a hablar ya propiamente del brote de polio, ¿alguien tiene algún comentario, alguien tiene alguna pregunta sobre la historia de las vacunas, el desarrollo de las mismas? Sí, yo tengo una pregunta. Yo soy Perfecto, Ricardo. no puedo ver los participantes, pero adelante, escucho. Sí, mucho gusto, Sebastián. Mi nombre es Bárbara Holst. Un gusto. Y sí, hay una diferencia entre la vacuna de la polio oral y la inyectada. Así es. Em, Sé que se ha venido dejando la vacuna oral y pasando a la inyectada, y eso tiene mucho que ver eh, con varias situaciones. Quiero que si nos puede explicar un poquito respecto de eso para poderlo entender un poquito mejor. Claro, por supuesto. Hay, como usted lo menciona, hay dos tipos de vacunas contra la polio, la vacuna oral y la vacuna intramuscular, la que se aplica
pues, por ejemplo, aquí en nuestro país, La dominicana empieza en Ingeniería El Puente. perdón, no sé si alguien tenía un No, no, comentario. no, adelante. Como les mencionaba, hay dos tipos, la oral y la que se inocula como tal. La principal diferencia que hay entre las dos es la plataforma de la cual o la forma en la que están hechas. Me voy a referir primero a la oral, que es la que ya se está empezando a dejar en desuso, pues para empezar con la intramuscular. La oral usa el virus atenuado. El virus atenuado es el virus como tal, o sea, como hizo Pasteur en sus ensayos, el virus sigue teniendo algún tipo de virulencia, pero no a niveles o no a puntos que generen la enfermedad, sino que logren una inmunidad más hacia los anticuerpos que hacia la memoria inmunológica. Por el otro lado está la vacuna, la intramuscular, la que se conoce y la que se aplica, por ejemplo, aquí en el país y en la mayoría de países de Latinoamérica, que es la plataforma que usa es un virus inactivado. ¿Qué quiero decir con virus inactivado? Es que mediante ingeniería genética se agarra el virus y se le quita esa virulencia. ¿Okay? Entonces, el virus se inactiva. El virus no puede producir la enfermedad, a diferencia de la oral, que el virus todavía tiene cierto grado de virulencia. En esta del virus inactivado se están los tres principales serotipos, son 1, 2, 3, que es trivalente, que generan, pues como lo vamos a ver ahora más adelante, los diferentes brotes. Se ha empezado a dejar Y la pregunta que me hicieron es esta: ¿por qué Rotary recauda tanto dinero por solo 17 casos en el mundo, cuando la polio es endémica simplemente en 2 países? O sea, ¿cómo podemos expresar, si hay, si usted está de acuerdo, obviamente, porque posiblemente no sea así, pero cómo podemos expresar los esfuerzos que son necesarios no para luchar la polio, pero para ganar la polio? Claro, qué buena pregunta. Y me refiero a datos antes de dar la respuesta. Antes del 2019, de que empezara la pandemia, se registraban por año menos de 100 casos, menos de un centenar de casos. De hecho, hubo años, sí, como usted lo mencionaba, los 17 casos cuando era endémico en Afganistán y Pakistán. Pero los datos del 2020 que encontré haciendo esta presentación fue que para el 2020 hubo 1.081 casos en más de 27 países. Para el 2020 hubo 700 casos en 24 países y a agosto de este año llevamos 219 casos en 15 países. Si ustedes ven y se generara un gráfico, es una curva que genera un pico y que si se hace niveles de vacunación versus tiempo, baja. ¿Por qué? Porque el polio es altamente virulento y por eso un solo caso despierta toda una alerta epidemiológica, como lo vamos a ver. Entonces, es una enfermedad que estamos a puertas de erradicar. El polio, de hecho, se espera que sea la próxima enfermedad para erradicar. Sin embargo, los esfuerzos en vacunación tienen que ser lo suficientemente robustos para que esas vacunas lleguen a todos los lugares del mundo y no solo lleguen a todos los lugares del mundo, sino que en donde hay se vacunen. O sea, les menciono, ahora lo vamos a ver, pero este año, solo este año, han habido casos en Londres, en Israel y en Estados Unidos, que son los tres países de altos ingresos, de altos recursos. Entonces, no es que en esos países no hayan vacunas. Sí, sí hay vacunas contra polio.
sino que entonces, ok, ¿dónde está el problema? Ok, Rotary está recaudando un montón de dinero, pero no se está en Pakistán y Afganistán, sino está en Israel, Londres y Estados Unidos. ¿Qué pasa? La vacunación no solamente es producir vacunas, eso es muy importante. La vacunación es, de hecho, por concepto, vacunación es el acto de poner una vacuna. Eso es vacunar. El proceso como tal se conoce como inmunización. Los procesos de inmunización, y por eso aquí vienen programas ampliados de inmunización. La inmunización es el proceso como tal, y es un proceso donde hay diferentes actores. Está desde el vacunador, que es usualmente una enfermera. Aquí en Costa Rica están los ATAPs, que son los técnicos en atención primaria. Están los ATAPs, que son quienes vacunan, pero no solamente son ellos. Los actores son toda la comunidad, desde el periodista que cubre una noticia hasta el médico especialista que recomienda la vacuna, hasta nosotros como científicos desde un centro de investigación que desarrollamos pues estudios en vacunas. Todos los actores tenemos que integrarnos justamente para poder promover esos esfuerzos en vacunación. Entonces, muy importante, don Antonio, que a esa persona que le hizo la pregunta, el dinero no solamente se recauda para producir y dar vacunas, ese dinero también se tiene que destinar en educación, y la educación es un pilar fundamental en todos los programas de inmunización. Gracias. Tengo otra pregunta de Edgar Briceño. Adelante, Edgar. Gracias, Otto. Doctor Ospina, no sé si este es el momento oportuno o tal vez usted lo pueda meter dentro del resto de su exposición. En 1987, el doctor Manuel Elkin Patarroyo hablaba de todo un desarrollo de la vacuna sintética y había mucha expectativa alrededor de esa vacuna, pero al final se dice que no logró resolver el problema principal, que era el problema de la malaria. Pero si es posible, tanto en el campo de la polio como en otras enfermedades, me gustaría que nos ilustrara un poquito más sobre el papel de una posible vacuna sintética en la solución de estos problemas, no solamente por acortar todo el proceso de solución, digamos, del ciclo de las vacunas, hacerlo más corto, y también, digamos, como algo mucho más barato desde el punto de vista, digamos, del proceso de inmunización. Entonces, usted escogerá el momento oportuno para este tipo de aclaraciones. Claro, don Edgar, se lo aclaro de una vez porque más adelante no tocaría el tema. La respuesta es no, actualmente no. De hecho, en la búsqueda que yo realicé, no hay estudios que se estén desarrollando para ver nuevas vacunas contra polio. La vacuna que desarrolló el doctor Patarroyo para erradicar la malaria como tal, la propuesta de la plataforma que él desarrollaba como tal, fue una propuesta en su momento muy innovadora. De hecho, se reconoció. Yo soy colombiano, el doctor Patarroyo es colombiano, tiene múltiples reconocimientos a nivel científico dentro de la comunidad, no solo colombiana, sino internacional. Sin embargo, para patógenos como por el polio, para enfermedades como la poliomielitis y todo lo relacionado, la vacuna que se tiene es la mejor plataforma que se ha demostrado cuando se empezaron a hacer todos los desarrollos. Con plataforma me refiero a la de virus vivo atenuado y la de virus inactivado, como lo expliqué ahora, y no vacunas sintéticas como tal u otras plataformas como por ejemplo, puedo tomar el ejemplo de la vacuna contra COVID de Moderna o de Pfizer, que son vacunas por tanto la estructura como tal del patógeno, sino también por la manera en la que el cuerpo respondería a esto. Entonces, las vacunas y la solución a la erradicación del polio no está, y está muy lejos de serlo. Diría, como científico que soy, diría que no es una opción desarrollar nuevas vacunas para erradicar el polio,
sino que con las vacunas que se tienen se deben generar los planes estratégicos a nivel internacional y, como decía ahora, intersectorial, alianzas público-privadas, para no solamente hacer llegar esas vacunas a los lugares que se necesitan, sino pues convencer a la gente de que es importante vacunar a sus niños con los esquemas que se recomiendan. Muchas gracias. No sé si hay alguien más. No, adelante, doctor. No hay más preguntas. Perfecto. Bien, entonces, aquí les puse la alerta epidemiológica que sacó el 21 de julio de este año la Organización Panamericana de la Salud en su página, y la leo textual. Alerta epidemiológica, detección de virus polio derivado de la vacuna tipo 2 en los Estados Unidos, implicaciones para la región de las Américas. Aquí les puse los tres principales medios de comunicación internacionales. CNN en español tituló: Nueva York declara estado de emergencia por la circulación de poliomielitis. Esto fue el 9 de septiembre. The New York Times titula: todo lo que debes saber sobre los síntomas y la prevención de la poliomielitis. Esto fue en agosto. Esto es de la BBC, el 10 de septiembre. Nueva York declara estado de emergencia por la polio. Como ustedes pueden ver, son tres titulares de tres medios de comunicación, para mí de los más importantes a nivel mundial, donde pues se genera titular algo que no se generaba desde hace muchos años, como lo vamos a ver. Ok, este gráfico ya se los explico. Antes les voy a comentar el caso de la persona que se infectó bueno, que fue el caso índice. Este fue un masculino de 20, es un masculino de 20 años, conocido sano, no tenía comorbilidades o no estaba inmunocomprometido. Digo que no tenía comorbilidades o no estaba inmunocomprometido porque es muy importante, porque muchas veces el inmunocompromiso, es decir, que el sistema inmune no funciona bien por diferentes factores, ya bien sea externos como medicamentos o enfermedades como por ejemplo el VIH, que es una enfermedad que per se se genera un inmunocompromiso, sino que era una persona sana, o sea, su sistema inmune era inmunocompetente para luchar, por decirlo de alguna manera, esos anticuerpos, esos soldados, para que lucharan contra el virus. Esta persona empieza con síntomas aquí en el día 0, que es el inicio de los síntomas. Inicia con síntomas muy similares a lo que se conoce como una mielitis flácida aguda, que es el síntoma o la presentación clínica clásica que hace ver, pues, o le prende el foco a los médicos que se debe testear por polio. A pesar de que es muy raro, siempre los clínicos pues deben tener ese set de generar la duda. Entonces, esta persona consulta por el inicio de estos síntomas. El hospital al que consulta lo notifica al Departamento de Salud del Estado de Nueva York, y el Departamento de Salud lo notifica como tal a la CDC, que es como la agencia, es como, por decir, no es el ministerio, lo más similar a la CDC aquí en Costa Rica sería algo así como el Ministerio de Salud. Entonces lo notifica a la CDC, y aquí, como ustedes pueden ver en esta línea del tiempo, la vamos a ir desglosando por días. Primero, empieza con debilidad el inicio de debilidad de los miembros inferiores. Aquí en el día 5, después del inicio de síntomas, visita un departamento de emergencias en un hospital, y aquí en el día 11 y 12 da positivo para se detecta virus de polio en espécimen de heces. ¿Ok? Entonces esto genera ya la primera alarma, y es aquí cuando ya se notifica formalmente a la CDC y se aprenden pues todas las medidas de contingencia para hacer un cerco epidemiológico para ver pues qué fue lo que pasó. Entonces, algunos datos importantes que tenemos que tener en cuenta es que hace más de 30 años no se detectaban casos de poliovirus salvaje, que es uno de los, así se le menciona, poliovirus salvaje. El caso detectado en este paciente
El último caso de poliomielitis causada por el poliovirus salvaje reportado en Estados Unidos fue en el 79 y para el 94 la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró a las Américas como la primera región en el mundo como ser la región libre de polio. El último caso reportado, encontré dos literaturas, puse esta que fue de la que más encontré, fue el del 2005, una transmisión comunitaria por el virus derivado del poliovirus tipo 1, recordemos que en este caso, el caso de New York fue tipo 2. El último caso en Estados Unidos había sido en el 2005. Sin embargo, en el 2013, que es la otra literatura que les menciono que encontré, se detectó en las aguas residuales también virus, poliovirus. Entonces, todo esto, estos cercos epidemiológicos que se desarrollaron, pues permitieron controlar el brote. Sin embargo, también prendieron las alarmas sobre las posibilidades de que hayan más personas que se pudieran infectar del virus del polio. Este virus es altamente contagioso, como se los mencionaba ahora. La transmisión es entre personas por contacto directo con secreciones o entre una persona infectada y una no infectada. Y esto, lo último, es súper importante tomarlo en cuenta porque la detección o la vigilancia epidemiológica activa de los casos de PFA, es parálisis flácida aguda, en menores de 15 años, es lo que prende las alarmas y una de las estrategias que se usan a nivel mundial para mantener el control del poliovirus. Otro punto, las coberturas adecuadas de vacunación son claves en la vigilancia epidemiológica. ¿Ok? La vigilancia epidemiológica no solamente recae en los países, sino también en todos los centros de salud de la región para poder detectar estos casos y actuar de manera pues oportuna y temprana en los brotes. Bien, ¿cuál es la solución? La solución, como lo mencionaba al inicio de la charla, o como es el título de la charla, es la vacunación. La vacunación es la solución para este tipo de brotes. Les mencionaba que no, y lo que dijo don Antonio ahora me parece genial y lo uso de base para explicar que no es solamente que lleguen vacunas y recursos a países de bajos ingresos, como por ejemplo que lleguen vacunas a Afganistán, a Pakistán, que es los que ustedes como rotarios y el polio, siempre escucha uno, polio, Afganistán, Pakistán, endémicos, nunca se va a acabar allá, el resto del mundo sin polio. No, no es así. La apertura de fronteras, los casos que les mencioné ahora, las coberturas vacunales cayeron increíblemente durante el COVID-19. Bueno, todavía seguimos con COVID-19, pero del 2019 a la fecha cayeron increíblemente y de hecho se dice que en toda la escala que llevábamos de vacunación retrocedimos más de 15 años, en coberturas vacunales globales. En cuanto a polio, pues los casos, pasamos de menos de 100 casos previo al 2019 a más de 1000 casos en el 2019, en el 2020. Entonces, esto es súper importante para poder retomar las coberturas vacunales y no solo retomarlas, sino lograr inmunidades superiores al 95% a nivel global durante más de 5 años para pues ya declararlo erradicado el polio del mundo. Probablemente un reto más que un reto a la cual ustedes como rotarios, yo como médico y como científico me veo obligado a combatir es justamente las personas que no se vacunan o que no vacunan a sus hijos ahora después de la pandemia. La pandemia como tal por COVID-19 nos dejó muchas experiencias, pero también nos dejó pues en evidencia eso, que hay personas que no creen en las vacunas, hay personas que consideran que las vacunas pues son inventos de las farmacéuticas, que las vacunas, cualquier cantidad de cosas que pueden decir. Sin embargo, los datos no mienten, los índices de contagio que les presento no mienten, la ciencia no miente. Y estas personas que no desean ser vacunadas, como por ejemplo este muchacho de 20 años en Estados Unidos que no estaba vacunado, pues pueden ser focos muy fuertes de brotes. ¿Y por qué? Cuando uno voltea a ver por qué fue el brote,
Bueno, porque no estaba vacunado. Igual pasó en el caso de Israel, en marzo de este año, fue un niño de 4 años que no estaba vacunado, los papás no lo querían vacunar y no lo vacunaron. Entonces, pues le dio polio salvaje, el niño quedó con secuelas, sobrevivió, pero quedó con secuelas. Entonces es pues muy triste ver que este tipo de casos suceden y si empezamos y si uno detallara caso por caso, pues terminaría siendo muy interesante ver toda la parte de los espectros que se pudieron, perdón, haber evitado, pero pues cae también en la parte de educación y pues a la población general como tal, darle a conocer que, sí, que proyectos como los que el Club Rotario apoya de financiamiento existen, que la vacuna es segura y que pues la vacunación contra el polio no es un invento de las farmacéuticas, sino pues que es una campaña para erradicar un virus que indudablemente si no hubiera vacuna pues sería una epidemia global. Eso sería la presentación mía para el día de hoy. De nuevo, si tienen preguntas, estoy dispuesto a escucharlas y si puedo responderlas. Sí, gracias, doctor. Tenemos a Carlos Armando Contreras. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Sebastián. Una charla, yo creo que la enfocaste perfectamente y muy accesible, como dicen, a todos los auditorios. En la era previa a la vacunación, se consideraba que por cada caso clínico había 1000 casos subclínicos. Posiblemente esos datos estadísticos se han modificado con la vacunación masiva que se ha hecho a través del mundo. Pero este caso de Nueva York y el de Londres significa que muy posiblemente hubo casos subclínicos y la pregunta es precisamente esa. En estos momentos, ¿se conoce cuál es el alcance de esos casos subclínicos estadísticamente? Muchas gracias, doctor. Y la respuesta es, se está estudiando. Se está estudiando, sí vi que había un estudio epidemiológico observacional que se está desarrollando en este momento en el estado de Nueva York, porque fue, no recuerdo la ciudad, pero fue en el estado de Nueva York, no fue en la ciudad de Nueva York, donde ocurrió. Y se hizo todo el cerco epidemiológico. De hecho, se testearon las aguas residuales, que en las muestras de heces es donde se puede también aislar el virus, pero actualmente no se tiene información. Sí hay estudios, sí vi que habían estudios que se estaban desarrollando, pero indudablemente, y el comentario, la respuesta que le voy a dar es opinión personal mía como investigador. Sin duda, el índice de contagios que hay por esa persona índice, por ese muchacho de 20 años, indudablemente tuvo que haber habido personas con contacto, perdón, que terminaron contagiadas y desarrollaron, como la vacuna lo prevé, y para eso es simplemente síntomas respiratorios y demás. De hecho, esa es una de las variables que tiene el estudio que están desarrollando, y es ver, porque no lo mencioné, pero el polio, los síntomas clínicos son muy similares a los de una gripe, sin embargo, asocia síntomas gastrointestinales, vómitos, diarrea, fatiga, malestar general, pero es muy similar a una gripe. Entonces, probablemente los contactos directos que desarrolló ese joven, ese muchacho, eran personas ya vacunadas que, si bien pudieron haber estado contagiadas, pues por la vacuna desarrollaron síntomas leves. Pero datos publicados a la fecha no hay. Yo esperaría que para los próximos meses hayan ya estudios que se estén publicando. Muchas gracias. A usted, doctor. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Qué se sabe de las medidas que se ha tomado el gobierno de Costa Rica con esa nueva noticia del brote en Nueva York? Que dentro de lo que busqué, de hecho, busqué aquí en el país si llegó a haber algún tipo de restricción de junio a la fecha en cuanto a esto. La Comisión Nacional de Vacunación no
tuvo ningún pronunciamiento oficial como tal. El esquema nacional de vacunación se mantiene en niños de 2, 4, 6, con refuerzo a los 15 años, a los 15 meses, perdón, y los 4 a 7 años en edad escolar, pero como tal, un pronunciamiento del gobierno no, que yo haya visto que en la revisión que hice y si busqué en el país, no hubo pronunciamiento como tal. Sin embargo, sí, sí cabe mencionar que sí se debe generar una alerta como tal epidemiológica. En Costa Rica no hay vigilancia activa de polio. La vigilancia epidemiológica muy rápido. Hay dos tipos, pasiva y activa. La vigilancia pasiva es la que simplemente se reportan los casos que se encuentran. La activa es que se buscan de manera, como su nombre lo dice, activa esos casos. Costa Rica no tiene una vigilancia epidemiológica activa para polio, entonces pues esperemos no tengamos ningún brote, pero sí es importante que, bueno, nosotros, yo como personal de salud, estar muy atento a esto. Muchas gracias, doctor. Tengo a Gerardo Lorenzen con una pregunta. Sí, gracias, Soto. Gracias, doctor. Excelente presentación. Con respecto a los casos de Nueva York y Londres, se habló mucho de la detección, etcétera, etcétera. ¿Se vacunó, se eliminó o se sigue en estudio? ¿O qué hay que hacer o cómo se ve eso estadísticamente, como dice el doctor Contreras? Gracias. Claro, don Gerardo. Bueno, una vez se informó a la CDC, se activaron todos los protocolos de contingencia para brotes. En este caso, en Estados Unidos eso lo tienen sumamente protocolizado, cosas que en Costa Rica no. En Costa Rica eso es una falencia que tenemos en el sistema de salud. Entonces se prendieron y se activaron todos los protocolos para la contención. Lo primero que se hace es un cerco epidemiológico de la persona, del caso índice de este muchacho, por ejemplo. Se ve los contagios, se ve los viajes que tuvo, si es un caso importado, si lo adquirió en otro país o si ya estaba circulando en su zona. Y lo que se refuerza en segundo plano son pues los programas de vacunación. De hecho, el comunicado emitido por la CDC recomienda eso, recomienda la vacunación, recomienda a todos los países revisar sus protocolos de contingencia y sobre todo recomienda la educación. Pues sí son muy enfáticos y por lo menos todos los comunicados que revisé de los reportes semanales epidemiológicos de Estados Unidos, de la CDC, de la FDA, todas las agencias de salud de Estados Unidos, todas hablan de educación, educación a la población, educación por parte de los gobiernos y revisión de protocolos. No Okay, sé si gracias. responde. Perdón, para seguir con la pregunta. Entonces, se detectó, pero ¿qué pasa ahora? ¿La gente se enferma o se vacuna y se pueden sanar o qué pasa? ¿O está enfocado y focalizado No, justamente es un brote como tal, o sea, y se pone en alerta a toda la población, se hace justamente, para eso se hace ese cerco epidemiológico. Con cerco epidemiológico me refiero a que la paciente índice, la persona que se contagió, todos los contactos que tuvo en el periodo, que aquí está, todo este periodo donde pudo haber sido, era Rockland County. El que se me había olvidado dónde había sido fue Rockland County en el estado de Nueva York. Todo antes del día cero se hace un cerco epidemiológico en estos días donde se pudo haber contagiado a la persona y todas esas personas se les da un seguimiento. Se les da un seguimiento para ver si desarrollan síntomas, se les dan recomendaciones de aislamiento y demás, justamente para evitar que ese brote pues siga y se haga más grande. Sin embargo, si las personas están vacunadas, no deben haber desarrollado, que era lo que le comentaba ahora al doctor Contreras, no deben haber desarrollado síntomas más allá de una gripe un poco más, por decirlo de alguna manera, pegada que de lo común. Pero se hace una vigilancia ahí sí activa con esas personas que tuvieron contacto. Pero no por la manera de transmisión, no se aíslan ni nada por el estilo. A toda la población. Sí se genera la alerta.
pero no se aísla a toda la población. Gracias. Adelante, Alef. Buenas noches, doctor. Tengo una consulta. El viernes y el sábado se desarrolló un evento internacional propiciado por Rotary International en Ginebra y participó la OMS. En uno de los momentos ahí de las charlas se mencionó, no sé si son estudios, porque ya lo tomé un poquito tarde, pero si es estudios que se han realizado para cambiar el esquema de vacunación. Tengo entendido que actualmente son 3 dosis que se aplican como refuerzo y lo que estaban buscando es que fuera una vacunación de una sola dosis. ¿Usted me podría aclarar al respecto? Claro, el estudio más bien que yo vi era pasar más bien de 3 a 2 dosis y eran estudios comparativos. Los resultados creo que todavía no estaban reportados, sí habían análisis intermedios, pero lo que se estaba buscando era justamente, ya que se están logrando las altas coberturas vacunales, como en este caso, que se pudieran disminuir las dosis para esa inmunogenicidad, que era lo que les mencionaba ahora, la capacidad que tiene el cuerpo de recordar el virus para combatir contra él en caso de que se infecte, fuera suficiente. Sin embargo, en el estudio, por lo menos que yo encontré, se decía que no se recomendaba todavía por la caída tan abrupta que hubo en los casos de vacunación. Entonces, sí sé que hay estudios sobre esto, no hay reportes todavía y no me cabe la menor duda de que si se demuestra que la efectividad de una dosis es igual a la de 3 dosis, pues los gobiernos evidentemente van a tomar la decisión de una dosis. Pero de momento se mantiene la dosis, por lo menos en Costa Rica, 3 dosis con refuerzo a los 15 y en edad escolar. A los 15 meses y en edad escolar. Perdón, doctor, yo otro asuntito con respecto ahí mismo a ese evento que se desarrolló. Se menciona, que usted lo mencionó ahora, en parte, es que muchos de los recursos que se logran de la gente que contribuye, no solo Rotary, sino otras organizaciones como la Fundación Belinda y Bill Gates, es para formar personas para la vacunación, especialmente en África, y muy particularmente a mujeres que son las que están encargando de la vacunación en las regiones de África. No sé si usted puede comentarnos al respecto. De los recursos que se están desarrollando para... No entendí bien la pregunta. Los recursos que se están generando no solo son para las vacunas, sino también para capacitar en todas esas regiones a gente que pueda aplicar la vacuna. Sí. De hecho, esa iniciativa es una iniciativa global, es una iniciativa que tomó bandera también OMS, y es justamente lo que mencionaba ahora, la educación que debe haber a la población general, pero sobre todo a esas primeras personas que son las que tienen el contacto directo con los pacientes sobre las vacunas. Muchas veces, y no me quiero ir tan lejos como África, sino llevémoslo aquí a Costa Rica, muchas veces cuando una TAP llega a una casa, toca la puerta para vacunar, porque el niño no llegó, no está registrado que lo vacunaran, toca la puerta, no le abren una vez, va a la segunda, no le abren, cuando ya va y le abren, le preguntan, le hacen preguntas sobre qué le va a poner usted a mi hijo, qué es lo que le puede pasar a mi hijo, cómo es esta vacuna. Si esa persona no sabe contestarle, la mamá, el papá, el cuidador de ese niño, probablemente se oponga a que lo vacunen. Porque si la persona que está vacunando no sabe qué está poniendo, pues es muy complejo generar esa credibilidad. Entonces los programas que se están haciendo a nivel global van dirigidos hacia eso, hacia la educación, a los vacunadores, a las personas encargadas de la vacunación, pero sobre todo
a la población también, pues que recibe esa vacuna. Pero sí, los recursos ya no solo se están destinando, como decía ahora don Antonio, los recursos, y si se recogen fondos, no solo es para producir vacunas. Sí, las vacunas son la base. Sin vacunas, pues no hacemos nada. Pero no solamente se puede decir que se va a hacer vacunas y la solución es hacer vacunas. No solo es esa la solución es hacer vacunas, pero nada hacemos con un cargamento de vacunas que está almacenado porque no hay nadie a quien ponérselo. ¿Alguien más con alguna consulta al doctor? Bueno, agradecerle, doctor Ospina, su participación el día de hoy con esta charla tan interesante. Adelante, Edgar, ¿estás pidiendo la palabra? Ok. Muchas gracias a ustedes. No, muchísimas gracias, doctor.